Solamente una clase de hora y media, ¿no? Para no agobiarnos tanto un domingo, pero bueno, para seguir avanzando y estar al día con lo que nos toca, ¿no? Entonces voy a empezar desde acá, que creo que a paso para refrescar un poquito lo que ya hemos estado viendo, y estar alineados también con la sección B. Uy, uy, espérate. Ahora sí, no sé por qué me desconecto. Y ahora sí, ¿no? Como les comentaba, voy a continuar desde aquí. Este, ¿Vale? Entonces vamos a partir ya de los métodos de inferencia propiamente asociado a las estimaciones que hemos visto en los modelos lineales, ¿no? Hasta ahora ya hemos visto y hemos repasado muchas de las propiedades de los modelos lineales, como por ejemplo, dado un modelo lineal en su estructura matricial, ¿no? Y hemos visto que los estimadores para beta y la varianza pues son de diversa índole, ¿no? Pero el de beta sí es de esta forma, independientemente si es MSO máximo verosímil. El estimador de la varianza por ahí que estábamos utilizando había de dos tipos, ¿no? Un insesgado y otro sesgado que era el de máxima verosimilitud, ¿no? Pero básicamente se podía resumir como la suma de cuadrado residual entre n menos p menos 1, o también lo puedes expresar así, ¿no? Entonces esos eran los dos estimadores del modelo lineal, ¿no? Y como saben, pues luego de las estimaciones vienen a estudiar las propiedades estadísticas de estos estimadores, es decir, verificar si estos estimadores tienen buenas propiedades, ¿no? Que es un poquito lo que revisamos ya en las clases anteriores previas también, ¿no? Revisamos también el tema del indicador de bondad de ajuste del modelo, es decir, cómo evaluamos si realmente el modelo estimado está siendo preciso, es decir, si el predicho por el modelo está siendo cercano al valor del tal, ¿no? Entonces, medimos eso justamente con la métrica del R cuadrado, ¿no? Y básicamente esta métrica va de 0 a 1, y mientras más cercano a 1, pues quiere decir que los datos se ajustan mejor, ¿no? Al modelo que estoy estimando, ¿no? Y mientras más cercano a 0, pues peor, ¿no? Y hay una relación, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, involucra tres sumas, ¿no? La suma cuadrada explicada, la suma cuadrada residual, la suma cuadrada total. Ahí hemos visto que hay una relación entre esas tres, y esa es que la suma cuadrada total era igual a la suma cuadrada explicada más la residual, ¿no? Que es un resultado importantísimo que vimos la clase anterior y que vamos a usar, bueno, cuando sea pertinente para poder hacer algún tipo de pruebas de hipótesis o pruebas adicionales más adelante, ¿ok? Entonces, a partir de eso vimos que en efecto lo que explica el comportamiento de Y viene a ser bueno, lo que vienen a explicar las p variables de mi modelo lineal, ¿no? Más lo que no lo explica, ¿no? Y esto, digamos, de alguna manera está resumido en esa relación de la suma cuadrada total igual a la explicada más residual, ¿no? Y ahí vimos que el cociente entre la explicada y el total justamente viene a representar lo que conocemos como el coeficiente de determinación, ¿ok? ¿Vale? Y luego discutimos también que pues la precisión no era lo único que importa, ¿no? De hecho, hay dos conceptos que importan al momento de construir un modelo supervisado. Uno es el de precisión, que se mide con el R cuadrado, ¿no? Para ver qué tan cerca la predicción del modelo está al valor real, digamos que esa es una métrica. Pero hay otro componente, que es el componente de la parsimonia, es decir, qué tan complejo o simple es tu modelo. A priori, tú vas a buscar modelos lo más precisos posibles, pero a su vez también lo más parsimonioso posible, es decir, lo más simple que se puede, ¿no? Ya habíamos discutido, ¿no? Que hay un trade-off, ¿no? Hay un balance que buscar. ¿Por qué? Porque mientras más busques de uno, más vas a perder del otro. Es decir, no puedo optimizar o maximizar ambos a la vez. Mientras más jale de la palanca en uno, más voy a bajar al otro y viceversa, ¿no? Entonces, por eso les decía que modelar al final viene a ser como el arte de balancear o saber balancear estos dos componentes, tanto el de la precisión como el de la parsimonia, ¿no? Y entonces, para comparar modelos, justamente no era suficiente considerar métricas que me indiquen, oye, que también está prediciendo mi modelo internamente con los datos que he entrenado, sino que también tengo que tener algún tipo de métrica que evalúe la complejidad del modelo. Para el caso particular del modelo lineal, esa complejidad se evaluaba con la cantidad de variables que tenía ese modelo, ¿no?
Y ahí vimos algunas métricas, ¿no? Como por ejemplo el R cuadrado ajustado, el criterio de información de Akaike o el criterio de información de Bayes, que eran métricas que justamente cumplían o medían ambos componentes, tanto la precisión como la parsimonia con la cantidad de variables. Y se diferenciaba uno de otro, pues, por el peso, digamos, que penalizaba el ingreso de una nueva variable. Hay algunos que son más exigentes o más rigurosos o conservadores al meter una variable y otros no tanto, ¿no? Digamos que eso es lo que diferenciaba un método u otro, ¿no? Ok, y creo que esto fue el último que revisamos, al menos con la sección B. Ahora viene justamente el tema de, oye, y a partir de esas estimaciones que hemos visto, pues, oye, pueden surgir varias preguntas, ¿no? O sea, que tú has visto en inferencia. Por ejemplo, oye, ¿cómo armo los intervalos de confianza? ¿Cómo pruebo algún tipo de hipótesis acerca de los coeficientes parametrales del modelo? Entonces, son preguntas naturales, ¿no? Que habría que hacerse. Y es justamente lo que vamos a desarrollar hoy en día, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero con intervalos de confianza, creo que son los más sencillos, ¿no? Y para ello vamos a hallar primero un intervalo de confianza, ¿sí? Para esta magnitud, para la magnitud A transpuesta beta, ¿ok? Quisiera hallar un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para ese parámetro, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces, vamos a borrarlo, me parece. Entonces vamos a ver acá, vamos a poner inferencia, ¿no? En modelos lineales. Y la primera que vamos a ver es, oye, quisiera un intervalo de confianza para A transpuesta beta, que también lo puedo representar como eh, sumatoria, si gustas, de A sub I, beta sub I, de igual a cero hacia P, ¿no? Porque empieza desde cero, ¿no? Básicamente este es un intervalo de confianza para una combinación lineal de los coeficientes parametrales, ¿no? Ahora, si te fijas, un caso particular, ¿no? Un caso particular es cuando, pues, por ejemplo, sea A igual a cero, cero, uno, cero, no sé, en la posición JS, ¿no? ¿Vale? Entonces, si eso es así, la transpuesta beta quedaría igual aquí. Bueno, quedaría igual a ese cero, cero, uno en la posición Jésima. Y acá estará pues el beta cero, beta uno, beta J, ¿no? Beta P, ¿no? Que si hago fila por columna, está claro que con eso va a sobrevivir ¿quién? Beta J, es decir, el jésimo parámetro, ¿no? Es decir, que un caso particular, ¿no? De esta prueba que voy a hacer es justamente la prueba, es como también un caso particular es un intervalo de confianza para uno de los parámetros o uno de los coeficientes parametrales del modelo, ¿no? Por ejemplo, para el beta J. Nada más que para ese caso particular, pues el vector A será pues de esa forma, ¿no? Y puedo hacer más, ¿no? O sea, puedo hacer para cualquier valores de A, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, un intervalo de confianza para el promedio de los dos primeros coeficientes, un intervalo de confianza para la resta de los coeficientes beta 2 menos beta uno y así sucesivamente. Si te das cuenta, puedo hacer, digamos, diferentes tipos de intervalos de confianza para diferentes parámetros, para diferentes valores que yo quiera escoger de A, ¿no? Entonces, vamos a hallarnos el intervalo de confianza de ese parámetro, ¿no? Y ya vimos que pues, a partir de ahí podemos generar intervalos de confianza para diferentes tipos de versiones de esa combinación lineal de los betas, ¿no? Entonces, para ello vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a partir obviamente del modelo lineal clásico, ¿no? Entonces, vamos a partir del modelo lineal clásico, que ya lo hemos visto hace un rato. El modelo lineal clásico parte de esto, ¿ok? Y ya hemos visto también que el estimador beta, o el beta estimado, que es esto de acá, se distribuye como una normal, ¿no? P más 1 variada, ¿con qué media? Media beta y varianza sigma cuadrado x transpuesta x a la menos 1, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, voy a hallar la distribución ahora de A transpuesta beta, ¿sí? Pero como beta es normal multivariada, ¿no?
Entonces, A traspuesta beta, estimado, también va a ser una normal multivariada, ¿no? Propiedad de la normal, ¿no? Particularmente será, en este caso, una normal univariada, ¿no? Porque date cuenta que esto es uno por uno, ¿no? Es un escalar, ¿no? Me refiero. Es una variable aleatoria, nada más, ¿no? En este caso, ¿con qué media? Bueno, se multiplicará por acá la media A transpuesta beta y una varianza sigma cuadrado A X transpuesta X a la menos uno, eh, perdón, acá está transpuesta por A, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Que es uno por uno también, ¿no? ¿Ok? Entonces, con eso tenemos una distribución normal con una cierta media y una cierta varianza, ¿no? Podemos llamar, si gustas, a esto una variable t, ¿no? Esta es como su media. Bueno, un asterisco lo voy a poner, ¿ya? Y esta es como su varianza, ¿no? Entonces, a partir de esos parámetros, yo puedo aplicar una estandarización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Un estadístico pivote, ¿no? ¿Se acuerdan cuando construían intervalos de confianza que se buscaba primero un estadístico pivote que involucre el parámetro de interés el cual quiero hallar su intervalo de confianza, ¿no? Ahora, ¿qué es un estadístico pivote? Un estadístico pivote es una función de los elementos de la muestra, ¿no? Y también del parámetro con el cual yo quiero hallar un intervalo de confianza, cuya distribución no depende del parámetro. ¿Sí? Eso es un estadístico pivote. Y esto me permite a mí construir los intervalos, hallar pruebas de hipótesis, etcétera, ¿no? Por eso es clave el hallar estadísticos pivote, ¿no? Ahora, para este caso particular, vamos a ver, ¿no? Si es un estadístico pivote válido, también este de acá, ¿no? Como les decía, esto es un paréntesis, ¿no? A partir de acá yo puedo hacer una estandarización, ¿no? Yo puedo hacer esto, ¿no? En teoría t menos mu asterisco entre la raíz, en teoría, de esa varianza, ¿no? ¿Qué distribución tendría? Normal, estándar, ¿no? Eso creo que ya lo sabemos, ¿no? Es una estandarización tradicional, ¿no? De una variable normal, ¿no? Pero si reemplazo, ¿no? Los valores, voy a tener algo de este estilo, ¿no? Menos, acá está el parámetro de interés, ¿no? Este sería como el teta, ¿no? Entre la raíz ¿de quién? De la varianza, ¿no? Que en este caso es todo eso, ¿no? Que es sigma cuadrado a transpuesta x a la menos uno por a. Esto, en teoría, sería entonces una normal estándar. Ahora, es un ejemplo estadístico pivote casi, ¿ya? Casi. ¿Por qué te digo casi? Porque en teoría es función de los elementos de la muestra. En este caso, para mi modelo lineal, ¿sí? La muestra vendría a ser la matriz de datos X y el vector debería la respuesta Y. Ese vendría a ser como mis realizaciones muestrales, ¿no? En este caso, yo ya sé que este es función de estos dos, así que no hay problema, ¿no? Y bueno, acá está en función de X. Ah, yo sé que es un vector de constantes, ¿no? Y en teoría este es el parámetro, ¿no? Pero, o sea, el parámetro de interés, el cual quiero hallar un intervalo de confianza. Pero hay un problema, ¿no? Hay un parámetro de YAPA, ¿no? ¿Vale? Hay un parámetro de YAPA, ¿no? Que no conozco, ¿no? En teoría esto no lo conozco, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que la distribución, si te fijas, es una normal estándar. No depende de teta, ¿no? No depende de teta. Los parámetros de esa distribución no dependen de teta. A eso me refiero con estadístico pivote. Pero como te digo, falta que sea, para que sea un estadístico pivote, tenemos que desaparecer, si gustas, todos los parámetros que no sean teta. O sea, ahí solamente debe estar teta como parámetro, nada más. Pero ahí aparece sigma cuadrado. Entonces aparece un parámetro adicional. Ya, ok. Entonces habría que ver la forma de quitar, si gustas, ese parámetro adicional, ¿no? Y para ello vamos a hacer uso del siguiente resultado, ¿no? Recordar, ¿no? En las clases anteriores también habíamos probado que n menos p menos uno, estimador de la varianza MCO, o bueno, perdón, y sesgado, ¿no? Entre sigma cuadrado, este era un h cuadrado, n menos p menos 1 grados de libertad, ¿no? Eso es, digamos, un resultado que vimos
en las clases anteriores también, ¿no? Y además, no sé si te fijas, ¿no? Esto acá es una función de beta, ¿no? Porque en teoría nosotros asumimos que el X es determinístico, por lo tanto es una matriz de constantes, A es constantes, A transpuesta a beta es constante. Entonces lo único, digamos, aleatorio en esa estructura es el beta estimado en realidad, ¿no? Y aquí, si te fijas, esta es una función del estimador de la varianza, ¿no? El n menos p menos 1 es constante y el sigma cuadrado también es constante, no es aleatorio. Entonces, lo único aleatorio es eso, ¿no? Entonces, tenemos que lo de arriba es, o depende, o es una función del beta estimado, y el de abajo es una función de la varianza estimada. Pero ya hemos probado también que esto y esto son independientes, ¿no? Entonces, funciones de ellos, en particular este f de beta y esta función de la varianza, que es este de acá, también van a ser independientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero utilizar? Quiero utilizar el siguiente resultado. ¿Te acuerdas la distribución T-Student? ¿No? La distribución T-Student era una normal estándar entre la raíz de una chi cuadrado con n grados de libertad entre sus grados de libertad, y esto se distribuye en efecto como una T con n grados de libertad, ¿no? Y ojo, ¿cómo tenían que ser Z y W para que eso se cumpla? Tenían que ser independientes, ¿vale? Tenían que ser independientes. Entonces, de tu curso de inferencia, ¿no? Entonces, digamos, se sabe eso de ahí, ¿no? Entonces, si te fijas arriba, yo tengo acá esto, no sé, pues le voy a poner un Z si gustas, ¿sí? Es una normal estándar, ahí está. Acá tengo un W, vamos a ponerle si gustas, que es esta expresión, que es una chi cuadrada n menos p menos un grados de libertad, ¿no? Y además, tengo que este Z y este W son independientes. Entonces, tengo los requisitos para formar una distribución de destino, ¿vale? Entonces voy a aplicarlo, pues, ¿no? Entonces al final voy a tener un estadístico, pucha, ¿qué le pongo? Mm, ah, ya le había puesto T, ¿no? Bueno, le voy a poner M, ¿vale? Cualquier letra, ¿no? Entonces el estadístico M igual a Z, en este caso mi Z es este, ¿no? Entonces voy a ponerlo tal cual, ¿no? Va a ser A transpuesta sobre la raíz, ¿no? Este sigma cuadrado sale afuera con sigma, ¿no? Entonces acá va a ser sigma, raíz si gustas, ¿no? De A transpuesta X a la menos 1A, ¿no? Sobre la raíz cuadrada, ¿no? Del W, que en este caso mi W es esta expresión, ¿no? Sería n menos p menos 1 entre sus grados de libertad de esa distribución, que es n menos p menos 1, será en este caso una t con n menos p menos 1 grados de libertad. ¿Ok? ¿Qué me doy cuenta a partir de esto? Que bueno, esto se cancela, n menos p menos 1, n menos p menos 1 se cancela. Este sigma cuadrado raíz sale 1 entre sigma, y si te fijas se va a cancelar con este de acá, ¿no? Sí. Y desapareció el parámetro, ¿no? Y al final se multiplica él con él, y por lo tanto mi estadístico, si gustas, pivote final, va a ser en realidad esta distribución de acá, entre la raíz, en este caso, del estimador de la varianza, insesgado, ¿sí? A transpuesta, x a la menos 1 a. Y esto se va a distribuir como una t, n menos p menos 1 grados de libertad. Ahora, si te fijas, el de arriba está igual, ¿no? Nada más lo único que cambió fue el sombrero. Claro, y la distribución también, ¿no? La diferencia entre el de arriba y el de abajo, que es que acá yo no conozco la varianza. Entonces no puedo usar directamente ese estadístico pivote, ¿no? Ni para intervalo de confianza, ni para prueba de hipótesis, ¿no?
En cambio aquí sí puedo utilizarlo, porque este ya es una función, ¿no? De X y de Y, es decir, es una función de los elementos de la muestra, ¿no? Ahora sí tengo el requisito que cumplía o que requería un estadístico pivot, función de los elementos de la muestra y del parámetro de interés, el cual yo quiero armar, el intervalo de confianza o la prueba de hipótesis, que viene a ser este de acá, ¿no? Este es mi parámetro de interés. Y la distribución, si te fijas, no depende de ese parámetro de interés. Entonces, acabo de hallar el estadístico pivote que me va a servir para armar, por ejemplo, mis intervalos de confianza. Y también podría, con el mismo estadístico pivote, armar mis pruebas de hipótesis. ¿Vale? ¿Se entendió hasta ahí? Levanten la mano si está claro hasta ahora. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, una vez obtenido eso, bueno, ya podemos armar lo que viene a ser justamente el intervalo de confianza, ¿no? Asociado en este caso a este parámetro A transpuesta beta, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hallamos? Bueno, eh, en teoría vamos a tener ya la distribución de este parámetro M, ¿no? Y bueno, depende un poquito de la forma también de la distribución, ¿no? Que en este caso, la distribución es una T, ¿no? La T más o menos tiene esta forma, ¿no? Más o menos, ¿no? En teoría esta es la distribución de M, ¿no? Que en este caso es una T n menos p menos 1 grados de libertad, ¿no? Y vamos a buscar, en este caso, pues una región de confianza de 1 menos alfa por ciento, ¿no? Es un intervalo de 100 por 1 menos alfa por ciento. Que en el caso de la distribución T, por ser una distribución simétrica, ¿sí? Sabemos que el intervalo óptimo está dado por estos de acá, ¿no? Que en este caso esto viene a ser el cuantil 1 menos alfa medios de la distribución. Y este viene a ser el cuantil, en este caso, alfa medios de la distribución. Es decir, aquel cuantil que barre un área de alfa medios a la izquierda, y este viene a ser el cuantil, bueno, que barre un área de 1 menos alfa y medios a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y en teoría eso forma justamente ya el intervalo, ¿no? De 1 menos alfa, ¿no? Que es la probabilidad que yo quiero acumular para armar el intervalo, ¿no? Vale. Claro, hay una relación por la simetría, ¿no? Que tiene la distribución T. Hay una relación entre estos dos, ¿no? Y la relación es que este T de alfa medios es menos, ¿no? El T de 1 menos alfa medios, ¿no? Y eso se cumple por la simetría, ¿no? Se cumple por la simetría. Entonces, con esto, pues ya puedo armar más que menos el intervalo, ¿no? De confianza, ¿no? Porque yo tengo que la probabilidad de que M, en realidad que el valor absoluto de, bueno, lo voy a poner así mejor para que se entienda. Esto va a ser igual en teoría a 1 menos alfa, ¿no? Entonces, ¿qué procedo a hacer luego? Bueno, en ese intervalo, ¿no? Tengo el menos t, que es el valor en tablas, ¿no? Bueno, reemplazo, ¿no? Y esto menor o igual al valor de t. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de ahí? Bueno, despejar, tratar de despejar, si gustas, A transpuesta beta, ¿no? Y ahí justamente vas a obtener el intervalo de confianza para A transpuesta beta, ¿no? Por ahí que multiplicas esto, multiplicas por menos y luego sumas esta cantidad y al final vas a obtener que esta relación, ¿no? La probabilidad de que acá sería menos t de 1 menos alfa medios por esta estimación de la varianza menor o igual a transpuesta beta, ¿no?
Acá será A transpuesta beta estimado más la raíz de lo mismo, ¿no? Es igual a uno menos alfa, ¿no? Y ahí justamente está el límite inferior, ¿no? Este vendría a ser el límite inferior del intervalo de confianza y este vendría a ser el límite superior, ¿no? ¿Vale? Para el valor, ¿no? Entonces, por eso les decía que el intervalo de confianza asociado al parámetro de la transpuesta beta va a tener esa estructura, ¿no? Más o menos. Ok, muy bien. Hasta aquí se entendió el intervalo de confianza para transpuesta beta. Ya podemos hallar entonces intervalos de confianza para parámetros de ese tipo, ¿no? En la práctica o ejercicios, ¿no? Muy bien. Es justo el que aparece acá, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces ese es el intervalo de confianza asociado a ese parámetro. Ahora, para el otro parámetro que es la varianza, ¿no? También puedo hallar un intervalo de confianza, ¿no? Y todo parte en realidad de esta distribución, ¿no? Que nuevamente funciona como estadístico pivote, válido. ¿Por qué? Porque cumple la característica de ser función de los elementos de la muestra, es decir, de la matriz de datos X y y además del parámetro de interés, al cual quiero hallar un intervalo, que es en este caso sigma cuadrado. Y su distribución no depende justamente del parámetro de interés, es decir, no depende de sigma cuadrado. Entonces, eso, por ejemplo, es directamente un estadístico pivote válido para sigma cuadrado, ¿no? Y a partir de ahí puedo armar justamente tal cual como hice con la distribución T. Como ya sé que es una chi cuadrado, si gusta este llámale un W, ¿no? ¿Cómo es la distribución chi cuadrado? Bueno, la distribución chi cuadrado es una distribución para empezar positiva, ¿no? Con cola hacia la izquierda, más o menos tiene esa forma. Y para buscar el intervalo de confianza, pues similar como hicimos con la T, ¿no? Vamos a buscar los cuantiles en este caso, que barran alfa medios a la izquierda y uno menos alfa medios. Este es alfa medios, este es alfa medios, ¿no? Cosa que me quedo con uno menos alfa, ¿no? Entonces, este será el cuantil alfa medios, este será el cuantil uno menos alfa medios, ¿no? ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que ese W, ¿no? Esté entre esos dos cuantiles, justamente va a acumular el nivel de confianza que quiero del intervalo, ¿no? Uno menos alfa. Luego, ¿qué procedo a hacer? Bueno, trato de despejar el sigma cuadrado, dejarlo solito, en el medio, ¿no? Entonces, por ahí que voy a tener que de repente calcular inversa, y cuando invierto se va a invertir, ¿no? Este valor va a pasar acá como denominador y este va a pasar acá como denominador. Y luego es multiplicar nada más por la suma corresidual, porque ya hemos visto que esta cantidad es en realidad la suma corresidual, ¿no? Multiplicas por suma residual y listo. Ya tienes el intervalo de uno menos alfa por ciento para, en este caso, la varianza, ¿no? Entonces, esto también, si en algún ejercicio de repente solicitan hallar el intervalo de confianza para la varianza, pues ya sabemos que podemos hacerlo mediante esta relación, que es la realidad, creo que bastante sencilla, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Levanten la mano si estamos claros hasta ahora. Bien. Vamos ahora a entrar a la parte de prueba de hipótesis, ¿ok? Es decir, para ya hacer, digamos, afirmaciones acerca de los parámetros del modelo, ¿ok? Y de hecho, voy a empezar de repente con la versión un poquito más sencilla y aprovechando también, si gustas, lo que acabamos de probar como, en este caso, para transpuesta beta, ¿no? Voy a aprovechar esa distribución de estadístico pivote para trabajar también una prueba de hipótesis asociado a este parámetro, ¿no? Ahora, ¿dónde va a entrar el tema de las pruebas de hipótesis, no? Entonces acá vamos a poner prueba. En este caso, voy a tratar de hallar pruebas de hipótesis primero ahora con respecto a transpuesta beta, ¿ok? Igual a un a subservo, poner, ¿no?
Por ejemplo, cuando yo estoy evaluando mis modelos, ¿no? Yo sé que en realidad yo tengo, por ejemplo, una variable respuesta, ¿no? Y tengo varias variables explicativas, ¿no? Y todo esto en teoría se condensan en esta relación, ¿no? Los coeficientes, lo vimos en la primera clase, creo, del curso, vienen a representar el impacto que tiene la variable en Y. ¿No es así? ¿No? Es decir, por ejemplo, beta uno representa qué tanto se incrementará o qué tanto se afectará Y al incrementar una unidad X1, manteniendo el resto de variables constante, ¿no? Entonces, beta uno representa, si gustas, el efecto, ¿sí?, que tiene la variable X sub 1 en este caso sobre la variable Y. Si el beta uno es más grande, allá quiere decir que si yo incremento una unidad X1, Y va a incrementarse más, ¿no? ¿Vale? Bueno, y viceversa, ¿no? Entonces, eso también me indica, pues, que si beta uno vale cero, ¿qué quiere decir? Bueno, si beta uno vale cero, quiere decir que por más que yo mueva la variable a cualquier valor, ¿no?, pues el y no se va a mover, independientemente de qué tanto aumentes o muevas la variable x1, ¿no? Entonces, estamos viendo que si beta uno vale cero, entonces x1 no aporta en nada. No aporta en nada en explicar los movimientos de y. No mueven aguja, ¿no? Lo cual es lo mismo que decir que x1 es no significativa, ¿vale? La variable x1 no es significativa. Es lo mismo que decir eso. No aporta, no explica, ¿ok? Uy, me está pidiendo batería. A ver. Ya, ahora sí. Entonces, si te fijas, a mí me interesaría entonces, oye, si eso es así, es decir, si puede haber variables que en realidad no expliquen, no aporten estadísticamente en explicar Y, yo sé que por parsimonia yo debería retirar variables que no me aporten nada, ¿no? En pos de la parsimonia, ¿no es así? Entonces yo trataré de buscar, en efecto, ok, yo puedo tener 100 variables en mi modelo, pero de esas 100 no todas aportan. Yo puedo armar de alguna manera una prueba de hipótesis, ¿sí? Para saber de repente, oye, individualmente, si gustas, cuáles de ellas aportan y cuáles no. Y voy retirando de repente las que no van aportando nada, estadísticamente, ¿no? Y voy filtrando variables. Como una especie, digamos, de selección de variables, ¿no? Que, bueno, vamos a ver ya métodos más sofisticados cuando entremos a esa parte de métodos de selección de variables, pero digamos que ya vamos viendo que con prueba de hipótesis, de alguna manera podría empezar a probar eso de ahí, ¿no? Podría empezar a seleccionar variables. Y para ello, por ejemplo, en este ejemplito particular, ¿no?, donde estoy con la variable x1, si yo quisiese plantearlo en eso una hipótesis, yo lo plantearía de esta manera, ¿no? Beta 1 igual a cero versus una alterna en la cual, por ejemplo, esa primera variable perdón, ese primer coeficiente parametral es diferente de ese, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, de su curso de inferencia, que para plantear una hipótesis se plantean hipótesis acerca de los parámetros, ¿sí? Primero, para empezar, acerca de los parámetros, en este caso acerca de los betas, los coeficientes parametrales, ¿no? Y bueno, se ponen afirmaciones de igualdad, desigualdad, mayor, menor, etcétera, ¿no? En este caso particular, yo estoy trabajando con una relación simplemente de saber si la variable es significativa o no. Y usualmente la hipótesis o a probar se suele poner en la alterna, se dice, ¿no? Que es la H sub 1, ¿no? Que es esta acá, ¿no? Ya que si beta uno estadísticamente es diferente de cero, quiere decir que la variable sí está aportando. Es estadísticamente significativa. Aporta. Pero si es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que la variable x1 no es, perdón, esto es al revés en realidad. Esto de acá es esto. Esto acá es esto. ¿Vale?
X1 no es significativa, quiere decir que en efecto, bueno, beta 1 igual a cero. Yo en realidad buscaré probar si la variable aporta. ¿Y dónde está esa hipótesis? Acá, pues, ¿no? X1 es significativo. Y acá será X1 no es significativo. ¿Sí? Digamos que eso es lo que dice cada una de las hipótesis, ¿no? Ahora, luego, ¿qué tenemos que hacer, digamos, para probar esta hipótesis? Bueno, ya habría que armar el estadístico de prueba, ¿no? Para poder contrastar si los datos tienen mayor evidencia a favor o de la nula o de la alterna, ¿vale? Y en base a un nivel de error que yo defina, ¿no? Yo estableceré mi regla de decisión y con eso concluiré si hay mayor evidencia estadística a favor de la nula o la alterna, a un cierto nivel de significancia, ¿no? Ok, entonces eso es lo que pues ustedes vieron en sus cursos de prueba de hipótesis, ¿no? No sé si se acuerdan en su momento cuando llevaron inferencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. De hecho, vamos a seguir el mismo procedimiento. No, no vamos a hacer algo nuevo, digamos, de otros, ¿no? No, no hay algo diferente a eso, ¿no? Vale. Entonces, para este caso particular, ¿no? Pues este es un caso particular de esta hipótesis, ¿no? Una hipótesis de este tipo, ¿no? Claro, el caso particular ahí es A igual a cero, uno, cero, 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 ¿no? Y bueno, beta igual a, ya sabemos, beta cero, beta uno hasta beta p, ¿no? Y bueno, A sub cero sería igual a cero, ¿no? Entonces, si te fijas, esta hipótesis de acá es un caso particular de esta hipótesis un poquito más general, ¿no? En la cual estoy haciendo afirmaciones acerca de combinaciones lineales, ¿no? De los coeficientes parametrales igual a un cierto valor fijo, ¿no? Un cierto valor a sub cero fijo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, y bueno, lo mismo puedo hacer para cualquier variable, ¿eh? Puedo hacer la prueba de significancia en este caso de cualquier variable, no solo beta uno, puede ser de beta 2, de beta 3, puede ser de los coeficientes, etcétera, ¿no? También inclusive podría comparar si los efectos de dos variables son los mismos o no, ¿no? Por ejemplo, podría, no sé, imagina que estoy estudiando, no sé, pues, ingresos si gustas, lo que es el ejemplo que seguimos usando. Imagínate que tenga esto, ¿no? Un modelo con dos variables nada más, ¿no? Donde este sea años de educación y este sea años de experiencia, ¿ok? Entonces, yo quisiera saber si el efecto de incrementar un año de educación es el mismo efecto que tendría yo al incrementar un año de experiencia al momento de evaluar los ingresos, ¿no? Ok, entonces, oye, quisiera saber si ambas variables impactan igual ¿no? En efecto a la variable respuesta, ¿no? Ahora, aquí vamos a discutir varias cosas, ¿no? Primero, habría que homogenizar de alguna manera también el nivel de varianza y escalas, ¿no? Para eso lo recomendable es estandarizar las variables. Pero eso es algo que vamos a discutir en la próxima, cuando ya vayamos al enfoque de Machine Learning de los modelos lineales. Vamos a ver que vamos a discutir ese tema de la estandarización de las variables explicativas, ¿no? ¿Para qué? Para que los pesos o los betas estimados sean comparables, ¿ok? Porque imagínate que hace años de educación y al otro lado sea, por ejemplo, no sé, pues número de hijos, por decirte cualquier cosa. No van a tener la misma escala los betas, por lo tanto no van a ser comparables, ¿no? Pero eso es lo que vamos a discutir luego, ¿ya? No se preocupe. Por ahora supongamos que tenemos la misma, en efecto la escala es la misma, supongamos que también tenemos mismo nivel de variabilidad en las variables, ¿no? Entonces, si es así, yo podría plantear mi hipótesis, como dice ahí su compañero José al interno, ¿no? Oye, quiero ver si el efecto, en este caso, en los ingresos de los años de educación, es el mismo que tienen los años de experiencia. Es decir, yo quisiera probar algo de este tipo, ¿no? Obviamente versus una alterna, ¿cuál va a ser? Pues diferente, por ejemplo, ¿no?
¿vale? Puede ser una hipótesis de ese estilo, sí, puede ser una pregunta totalmente válida, ¿no? Y como pregunta de investigación uno quisiera saber si estadísticamente eso es cierto o no, ¿no? Entonces, esto yo podría pasar a restar, ¿no? Y me doy cuenta que esto tiene una forma más o menos así, ¿no? Acá será pues beta cero, beta uno, beta 2 igual a cero, ¿no? Y este sería como tu A transpuesta, ¿no? Este es tu beta y este sería tu A sub cero, ¿no? Entonces, si te fijas, esta hipótesis también yo la podría resolver con este caso general de A transpuesta beta igual a sub cero, ¿no? Es decir, veo que con eso puedo resolver o responder varios tipos de preguntas, ¿no? Simplemente tratando de acomodar, ¿no? Los coeficientes y los valores a esa estructura, ¿no? Y poder hacer pruebas de hipótesis de este estilo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que vamos a discutir por ahora, vamos a empezar con esto. Vamos a ver pruebas de hipótesis asociados a este parámetro de acá, que viene a ser combinación lineal de los coeficientes parametrales, ¿ok? Y para ello vamos a usar el mismo estadístico pivote que hemos hallado hace un rato, que es este estadístico que hemos llamado pues el estadístico pues M, ¿no? Que es este acá, ¿no? Porque este ya es un estadístico pivote justamente para el parámetro que queremos en nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿de qué va a depender, ¿no? ¿De qué va a depender el valor de la regla de decisión? Porque al final la prueba de hipótesis es una regla de decisión, nada más, ¿no? Que en base al estadístico de prueba que yo tenga, ok, establezco una regla de decisión usando ese estadístico de prueba y veo en base a eso, oye, ¿cuándo diré? Y ahí tengo que establecer yo la regla, ¿no? ¿Cuándo diré que en realidad hay evidencia a favor de la hipótesis nula o por el contrario, hay evidencia a favor de la hipótesis alterna? ¿Ok? Muy bien. Y justamente en la lámina, ¿no? Pongo todos los casitos, ¿no? ¿Vale? Que dependiendo de la hipótesis a probar, ¿no? Vamos a obtener diferentes, por ahí, que resultados de pruebas, ¿no? Vamos a empezar primero por de repente la última, que es la famosa, bueno, ustedes la llaman creo que prueba bilateral, ¿no? Pero en realidad no es que todas las hipótesis de igualdad y diferencia en la alterna sean siempre bilaterales. En realidad depende de la forma de la distribución del estadístico pivote, ¿vale? Que en este caso particular, como es una distribución simétrica, claro, la prueba de hipótesis o la región de confianza sale justamente con esa forma de dos colas que nosotros ya conocemos, ¿no? Pero si el estadístico de prueba fuese diferente, ¿qué puede pasar, no? Puedo tener yo una prueba de igualdad y no necesariamente voy a tener digamos, dos colitas, como lo suelo tener en la bilateral, ¿no? Entonces, va a depender de la forma del estadístico prueba, que en este caso particular, como es una distribución T, es una forma de campana simétrica, ¿no? Pues sí, sí, sí ocurre esa forma bilateral. Igual con la normal, pasa lo mismo. Tanto lo normal como la T pasa ese efecto de que si es una prueba de hipótesis de igualdad y diferencia, ah, ya, es bilateral con dos colas, y si es de desigualdad, entonces es una cola, ¿no? ¿Vale? Pero si fuese otra distribución del estadístico pivote, por ejemplo, una chi cuadrado o una f, vamos a ver que en esos casos particulares no necesariamente se forma, por ejemplo, para el caso de una prueba de hipótesis de igualdad, como esta, se forma digamos, esas dos colas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y ahorita vamos a entender por qué, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? De repente vamos a empezar por este, ¿ya? Mejor vamos por el primero, que creo que es más directo de entender, ¿no? En este caso, es una prueba, obviamente, la que conocemos como unilateral, ¿no? Quisiera probar, por ejemplo, si A transpuesta beta es mayor a un cierto valor a sub cero. Acá podría ser, por ejemplo, probar si el coeficiente de una variable es positivo, ¿no? O si probar si el coeficiente de una variable es mayor a otro también, ¿no? Podría ser pruebas de este tipo. Es decir, si el efecto de una variable es mayor al efecto de otro. Podría ser pruebas de ese tipo también, ¿no? Entonces, ¿cómo defino ahí mi regla de decisión? Porque esta es la decisión, ¿no?
Rechazas H sub 0 si pasa esto, ¿no? Ahora vamos a entender por qué, ¿no? Mira, en teoría, vamos con el primer caso. Entonces yo quiero probar lo siguiente, ¿no? Quisiera probar si A transpuesta beta es mayor a sub 0 y la nula será A transpuesta beta, pues el complemento suele ser, ¿no? Por convención, ¿vale? Entonces yo quiero saber si hay evidencia a favor de la nula o la alter, ¿no? Ya hemos visto, bueno, primero hay que establecer, paso uno, el nivel de significancia, ¿no? En este caso voy a establecerlo en alfa, que usualmente suele ser 5%, ¿no? Esto de acá es la probabilidad de cometer error tipo 1, ¿no? Y en teoría eso tú lo fijas, ¿vale? A partir de ese error tipo 1 fijado, tú buscas la regla de decisión que te minimice la probabilidad de cometer error tipo 2, que es el más grave, ¿no? Porque el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la nula cuando ésta es verdadera. Pero el error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar la nula, no rechazas la nula cuando ésta es falsa. Es decir, te quedas con algo que es falso. En el otro, bueno, rechazarás algo que es verdadero, pero bueno, no lo sabías, ¿no? Pero quedarte con algo que es falso al final es peor, ¿no? Por eso es que tú sueles fijar esto a un nivel pequeño, o sea, la probabilidad de cometer error tipo 1, no sé, va a ser a un usualmente 5%, 1%, ¿no? Y a partir de eso buscas la región que te minimice el error tipo 2, ¿no? ¿Vale? Eso es de prueba de hipótesis, ¿no? Viene de ahí. Entonces luego, el estadístico pivote, ¿no? Que en mi caso ya lo tengo, ¿no? Mi estadístico pivote, por ahí que, bueno, voy a llamarle T, ¿ya? Para alinearlo a lo que está en la lámina, ¿ya? Que es el mismo estadístico que ya hemos hallado hace un rato, que es de esta forma, ¿no? Y hemos visto que esto acá es esto acá, y esto se distribuye como una T n menos p menos 1 grados de libertad. Entonces eso ya lo tenemos, lo hemos hallado, sabemos que es una distribución T. El estadístico de prueba, o lo que llamamos estadístico de prueba, es el mismo estadístico pivote, pero asumiendo h sub 0 verdadero. Es decir, tendremos el mismo T, pero si asumimos hipótesis nula verdadera, ¿no? Aquí es donde van a reemplazar, si gustas, la transpuesta beta, bueno, por el valor tope que en teoría que puede tomar la transpuesta beta, que es A sub 0, ¿no? Y le reemplazaban por ese valor, ¿no? De tal manera que al final la hipótesis o el estadístico de prueba ya tenía valores todos estimables o posibles de estimar con la muestra, ¿no? Y al final eso va a dar un número, ¿no? Me dará un número, me dará 5, me dará 6, me dará 3, me dará 4, me va a dar un número al final eso, ¿no? Ese es el estadístico de prueba, ¿no? Entonces, ahora viene la regla de decisión, ¿no? Y acá viene justamente la forma que tú conoces de una cola, ¿no? Ahora viene la famosa de decisión. En teoría, yo tengo una distribución simétrica, ¿no? Una distribución T, que en teoría está el 0, ¿no? Esta es la T con n menos p menos 1 grados de libertad, ¿no? Ahora, pregunta. En teoría, este beta estimado, yo sé que más que menos se aproxima a quién? Al beta, ¿no? Más que menos, ¿no? En teoría, esa transpuesta beta estimada es una aproximación de la transpuesta beta, que es el parámetro original, ¿no? Este es en teoría el valor umbral que yo estoy tratando de probar, ¿no? Estoy tratando de ver si esto estadísticamente es mayor estricto que A sub 0, que es este umbral, ¿no? Pregunta, ¿cuándo o para qué valores de t
más grandes son, tú me dirás, son más grandes o más pequeños, ¿no? Habrá mayor evidencia a favor de esta hipótesis. ¿Para qué valores de t yo tenderé a creer más en la hipótesis alterna? Sino que para valores grandes, ¿no? ¿Por qué valores grandes? Porque si esto crece, bueno, para empezar tiene que ser positivo, para empezar, ¿no? Si yo quiero evidencia a favor de la alterna, por lo menos eso debe ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque si es positivo, allá entonces A transpuesta beta, estimado, sería mayor a la sub cero. Yo sé que abajo está la desviación estándar, pero bueno, olvidémonos un rato por eso. Miremos el numerador por ahora, ¿no? Y agarremos la intuición, ¿no? Si eso es mayor que cero, bueno, ya, ahí se da, ¿no? Pero si el TEC es más grande, o sea, más positivo, llamémoslo así, es decir, toma 4, 5, 6, o imagino que tome 20, ok, eso ya es mayor evidencia a favor más bien de la alterna, ¿no? Entonces, te das cuenta, mientras el T sea positivo y sea más positivo, habrá mayor evidencia a favor de quién? De la alterna, ¿no? Ok, entonces primero agarramos la intuición. Entonces, mientras más grande el T, mientras más positivo, mayor evidencia a favor de la hipótesis alterna. Ahora la pregunta viene aquí, ¿pero qué tan grande debe ser? ¿Qué tan mayor a cierto valor positivo debe ser para yo considerar que a partir de ahí, ok, estadísticamente ya es evidencia a favor de la alterna? Y ahí viene justamente el valor en tablas, ¿no? El valor en tablas, que justamente barre un área de uno menos alfa a la izquierda, ¿no? Va a ser justamente ese umbral, ¿no? Va a ser ese umbral. De tal manera que si el t entra por acá, es decir, si el t es mayor a ese valor de tablas, entonces hay evidencia a favor de la hipótesis alterna. Caso contrario, es decir, si el t o el estadístico de prueba es menor o igual al valor en tablas, entonces diré que hay evidencia a favor más bien de la nula o no existe suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, me quedo con la nula. Y no hay evidencia a favor más bien de la alterna. Rechazo la alterna. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Entonces, ese umbral, digamos, que es digamos, el valor en tablas, viene a ser el umbral que va a decidir a partir de qué punto esa diferencia es estadísticamente significativa. Ese gap positivo es estadísticamente significativo, ¿vale? Y eso lo define justamente el umbral de la distribución del estadístico de pivote, ¿no? Y ahí viene la regla de decisión, justamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la regla, ¿no? Si el valor en tablas, por ejemplo, es menor, el estadístico de prueba, perdón, es menor al valor en tablas, entonces no rechazo h sub cero, es decir, me quedo con h sub cero. Y si por el contrario el valor es mayor al valor en tablas, entonces rechazo h sub cero, ¿vale? Es decir, me quedo con la hipótesis alterna o concluyo que hay evidencia a favor de la alterna con un nivel de significancia del 100 por 1, del 100 por alfa por ciento, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta ahí? Levanten la mano si estamos claros. ¿Sí? Así les enseñó Oswaldo, Cirilo y Cintia, por lo que les he enseñado. Vaca. A ver, entonces, análogamente, o sea, con el mismo razonamiento, chicos, ustedes pueden concluir lo mismo para la prueba de hipótesis del otro lado, ¿no? Que es en el caso de la, digamos, si quiero probar en la alterna que la transpuesta beta es menor al umbral a sub cero, ¿no? Nada más que ahí será una prueba de hipótesis con cola hacia la izquierda, es decir, con el umbral hacia la izquierda, ¿no? Mismo razonamiento, más vas a obtener eso de ahí, ¿no?
Y luego tienes ya el caso, digamos, que se conoce como pues, bilateral, que es un caso de igualdad. Ahora, en este caso particular, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso particular, vamos a ver la bilateral, ¿no? En el caso particular de la bilateral, entonces fíjate ahora en el estadístico, ¿no? Entonces yo sé que es de esta forma, ¿no? Beta menos a sub cero sobre esta raíz. Y esta es una t, n menos p menos 1 grados de libertad. Ok, ahora mi pregunta es, ¿cuándo habrá mayor evidencia a favor del alterno? Vamos con de nuevo la distribución, ¿no? Por acá tengo la distribución, ¿vale? Y acá estoy centrada en teoría en cero, es la t. Ahora, en el caso particular de una prueba bilateral, como ella es igual, ¿cuándo yo diré que en realidad el estadístico de prueba M me va a dar mayor evidencia? Acá, perdón, discúlpenme, acá es diferente, ¿no? Es diferente. Ya, ¿cuándo diré que hay mayor evidencia a favor de la alterna? Bueno, cuando la diferencia entre la transpuesta beta y este de acá, ¿no? Pues sean grandes, ¿no? Pero sean grandes en magnitud, porque esa diferencia puede ser o sea, esa diferencia puede ser positiva grande o negativa grande, ¿no? Entonces, si yo quiero medir magnitud de esa diferencia, sin importar el signo, si sea hacia arriba o hacia abajo, entonces, en vez de utilizar, si gustas, ese término m, tal cual como está ahí, utiliza de repente el valor absoluto de m, ¿no? Que esto ya me da, si gustas, una idea de la diferencia en absoluto, independientemente del signo, ¿no? Independientemente si A transpuesta beta es mayor o A transpuesta beta es menor a sub cero, me interesa saber, oye, qué tan cercano en realidad este término está a este, ¿no? Entonces, yo diré que si esto es cercano a cero, más bien estaré en este caso, ¿no? Porque si esto en valor absoluto se acerca a cero, quiere decir que estos dos de alguna manera se están acercando. Entonces, habrá entonces mayor evidencia a favor de la nula, ¿no? Y muy por el contrario, si esa diferencia en valor absoluto se hace grande, entonces de repente habrá evidencia a favor de la alterna, ¿no? Entonces, ok, siguiendo esa lógica, que ahora como ahora me interesa diferencias sin importar el signo, ¿sí? Ahí es justamente donde viene el TEP, ¿no? A partir de que un umbral cercano a cero, yo voy a decir que en efecto el estadístico de prueba me va a dar evidencia a favor de la nula. En este caso me quedo con la nula porque creo que es más fácil de entender, ¿no? Y ahí es donde viene, ¿no? Justamente, oye, ¿cuál debe ser ese umbral, ¿no? Le voy a poner acá el umbral. Para yo decir que en efecto, si es menor o igual a ese umbral, entonces es la nula. Caso contrario, el alterno, ¿no? Y justamente como nos piden un nivel de significancia del de alfa, ¿no? Ahí es donde viene justamente el estadístico o el umbral de t uno menos alfa medios. Y como es, digamos, simétrico, esto será menos t uno menos alfa medios. Y barro acá alfa medios y barras acá alfa medios, ¿no? ¿Quién va a ser ese umbral? Justamente este valor de acá, ¿no? Ese va a ser el umbral. Si esa diferencia en magnitud es menor o igual a ese umbral, entonces no rechazo h sub 0. Me quedo con la nula. Caso contrario, si ese umbral es mayor a este valor, entonces rechazo la nula, ¿no?
Ahora, esto es equivalente a esto, pues, ¿no? Que el M caiga o acá, ¿no? ¿Sí o no? En esas dos regiones que ves ahí, eso será, pues, hay evidencia a favor del alterno, ¿no? Por el contrario, si cae dentro de esta región, ¿no? El estadístico de prueba, entonces será evidencia a favor del ángulo. Y si cae por acá, será alterna, y si cae acá, será alterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Vale? Entonces, es el motivo por el cual, digamos, se define esa regla ahí, ¿ok? Por eso se define la regla así, ¿no? No es que haya dos colas porque se me ocurrió, no. Tiene que ver porque estoy buscando eso, ¿no? Estoy buscando a partir de qué punto esas diferencias en realidad son estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir estadísticamente significativas? Que no son producidas por el azar, que son diferencias que en la realidad existen y que no son solamente diferencias que estoy observando por temas de azar. Eso se refieren diferencias estadísticamente significativas. ¿Ok? Entonces el umbral es este, pues. Ese es el umbral con el cual yo voy a decidir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso esa es la regla, ¿no? Con el caso de las pruebas bilaterales. Por eso nacen esas famosas dos colitas y esa relación. Pero nuevamente, es por la forma que tiene la distribución del estadístico pivote. Vamos a ver en el siguiente estadístico de prueba que vamos a hallar que ahí, en una prueba, entre comillas, de igualdad y diferencia en la alterna, ahí no van a generarse dos colas. Y vamos a ver que es por la forma que tenga justamente el estadístico de prueba. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver luego. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño receso. Creo que ya hablado mucho, ¿no? Vamos a hacer un pequeño receso de unos 5 minutos, ¿les parece? Hasta las 9:05, hasta las 9:10, ¿sí? Para que tomen agua, vayan al baño un rato. Y retornamos ya con la parte relacionada a pruebas de hipótesis, pero ya para un subgrupo grande de variables, ¿ok? Regresamos a las 9:10, ¿no?
Hola chicos, a ver, vamos a retomar, ¿ya? Ahora vamos a, de hecho, hacer una prueba de hipótesis un poquito más general. De hecho, para hacer varias pruebas simultáneas a la vez, ¿ya? Te voy a poner algunos ejemplos en qué casos de repente me va a interesar hacer una prueba de hipótesis de varios parámetros a la vez, ¿no? De hecho, por ejemplo, ay, perdón, vamos ahora con la prueba de hipótesis lineal general. Vamos con la prueba de hipótesis lineal general, ¿ok? A ver, la prueba de hipótesis lineal general es una prueba de hipótesis de esta forma. R beta igual a R versus una alterna R beta diferente de R. ¿Ok? Obviamente no puedo hacer relaciones de desigualdad. ¿Por qué? Porque esta es una matriz, ¿no? Esta va a ser Q por P más 1, ¿sí? Ya sabemos que esto es P más 1 por 1 y este R va a ser Q por 1. ¿Ok? Entonces solamente puedo pues, establecer relaciones de igualdad o desigualdad porque pues ya sabemos que relaciones de desigualdad, al menos en vectores no hemos definido, no está bien definido, ¿no? Salvo que sean iguales las mismas, pero no hay una relación estricta ahí, ¿no? Entonces, por eso vamos a definir o trabajar con estas pruebas de hipótesis nada más, ¿no? Si queremos de igualdad a desigualdad, bueno, ya sabes, tienen las de arriba, que en el caso, digamos, de variables aleatorias, que sí se puede, ¿no? En el caso de vectores, pues no puedo establecer ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta hipótesis de acá, ¿no? Claro, que tú pensarás en tu mente, ah, ya, entonces es bilateral. Y acá vamos a ver que en efecto esta prueba de hipótesis no va a tener esa forma bilateral, a pesar que sea una prueba de hipótesis de igualdad y diferencia, ¿no? Ok, pero primero entendamos, ¿qué puedo probar con estas hipótesis, ¿no? Si te fijas, esto es como si fuese, más que una combinación lineal, un sistema, ¿no? De ecuaciones lineales en función de los beta sub i, ¿no? Porque tienen la forma de un sistema de ecuación lineal en función de beta, ¿no? ¿Vale? Un caso particular de eso, por ejemplo, es la prueba de hipótesis conocida como significancia, ¿sí? Global, o también prueba de significancia del modelo, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de significancia global del modelo? Creo que es la prueba más básica en la cual tú tienes tu modelo, ¿no? Ya hemos visto. Y anteriormente, claro, hemos visto la prueba de significancia de variables de uno en uno, ¿no? Pero yo, la verdad, de frente, ¿no? Me pregunto, oye, ¿realmente todas las variables que estoy considerando, al menos una servirá? Entonces, o ninguna me sirve, ¿no? Entonces, esa hipótesis, por ejemplo, ¿cómo la podría plantear? ¿No? Es una prueba, oye, ese es fuerte, ¿no? Porque ahí de frente voy a probar, oye, si al menos una de las variables que tengo en mi modelo me sirve, ¿no? O de repente ninguna me sirve. Entonces, puta, las variables que tengo en mi modelo, pucha, tendré que cambiarlas, si acaso ninguna sirve, ¿no? Para probar esa hipótesis, tendría que probar necesariamente que los betas que acompañan a las variables es igual a cero, ¿no? Versus una alterna, ¿no? Donde esos betas, pues al menos uno, por ahí va a ser diferente de cero, ¿no? Que si te fijas, la alterna es quien resume justamente lo que te digo, es decir, la alterna me dice que al menos un beta j, al menos, ¿no? Un beta j es diferente de cero, es decir, al menos una variable es significativa. ¿Y qué me dice la nula? Prácticamente me dice que ninguna variable sirve, ¿no? Esto me dice que el modelo no es significativo. Dicho de otra forma, ninguna variable sirve.
Acá es al menos una servirá. Ya luego buscarás, ¿no? Cuál de ellas es, cuál de ellas no, entonces vas depurando, ¿no? Pero ya al menos una de ellas me servirá, ¿no? En cambio, la nula dice, oye, ninguna sirve, porque me está diciendo que beta uno, beta 2 hasta beta P prácticamente son cero, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que por más que mueva las P variables, Y nunca va a moverse, es decir, no explican nada en el comportamiento de Y. Por lo tanto, las variables ninguna sirve. El modelo no es significativo. El modelo que estoy proponiendo con esas P variables no es significativo. No aporta en explicar el comportamiento de Y. ¿Ok? Entonces, a este se le conoce como la prueba de significancia global del modelo. Es de hecho, usualmente, la prueba de hipótesis que suelen aparecer también en los softwares cuando vayamos a estudiar, por ejemplo, en Python o R, vamos a ver que esta prueba es, digamos, la que nos da también los softwares para ver si en efecto el modelo es significativo o no, ¿no? Con eso nosotros vamos a concluir si en efecto al menos una variable es significativa o en realidad ninguna lo es, ¿no? ¿Ok? Entonces en esto consiste esta prueba. Que yo lo puedo expresar, ojo, en función del modelo lineal general. Perdón, de la prueba de hipótesis lineal general. ¿Sí? Si te fijas, ¿cuál sería la forma, no? Eh, si lo quiero llevar a la forma R mayúscula beta igual a R minúscula, te vas a dar cuenta que va a tomar esta estructura, ¿no? Sea, al beta yo lo voy a particionar como beta 0 y beta 1, ¿ok? Donde beta 1 va a ser el beta que contiene justamente los coeficientes de las variables beta u, x1, x2 hasta x super. Y beta 0 pues es el término independiente, nada más, ¿no? Entonces, si es así, si te fijas, esto es equivalente en función de este beta 1, sería lo mismo que beta 1, ¿no? Igual a 0, ¿no? Versus beta 1 diferente de 0, ¿no? Si yo quisiera ponerle una hipótesis en su forma lineal general, es decir, en su forma R mayúscula beta igual a R minúscula, ¿qué forma tendría más o menos? Tendría esto, ¿no? Sería una partición, sería beta 0, beta 1, igual a 0, ¿no? En este caso acá, como no quiero que aparezca beta 0, por acá va a ser un vector de ceros, y esto va a ser identidad de orden P, ¿no? Este 0 va a ser P por 1, ¿sí? De tal manera que esto es P por P, esto es 1 por 1, esto es P por 1, fila por columna, ¿qué me queda? Beta 1, ¿no? Que es justamente el... Ah, chicos, ¿me escuchan? Ok, ahora sí. Sí, profe, Ahora ahora se sí. escucha. No, se fue la señal en mi laptop. La verdad no logro entender por qué se va en mi laptop y no en mi tableta, ¿no? Pero bueno. Bueno, si me escuchan, normal, ¿no? Entonces puedo continuar desde mi tableta nada más, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora se pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Ven lo que estoy escribiendo? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Sí. Ya, ya. Ok, entonces les comentaba que para el caso particular de la prueba de significancia global del modelo, ¿no? Tengo esto de acá, ¿no? Tengo
esta forma de la hipótesis lineal general, este será el R, ¿no? Particularmente tomar esos valores, es una matriz de constantes de ceros y unos, este será el beta y este será el R minúsculo, ¿no? Entonces estamos viendo que la prueba de significancia global es un caso particular, si gustas, ¿no? De esta prueba de hipótesis lineal general, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces si yo hago la prueba de hipótesis para este caso particular, bueno, para este caso general, si gusta, podré también hacer, obviamente, la prueba de hipótesis para la significancia global, ya que este es un caso particular de esa prueba más general, ¿no? Similar a como vimos antes cuando hicimos con el A transpuesta beta igual a un A sub 0, ¿no? Similar, nada más que ahora involucra acá un vector, si gustas, de parámetros, ¿no? Vale. Otra prueba que también podríamos usar con la prueba de hipótesis lineal general es la prueba de significancia, ¿no? De un subgrupo de variables. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tengo acá conjunto de variables. Acá le voy a poner beta, le voy a poner beta P, le voy a poner beta P menos K, ¿sí? Más, será beta P menos K más 1, y así sucesivamente hasta beta sub P. Y acá X sub P menos K, X P menos K más 1, y bueno, acá está X sub P, ¿no? ¿Vale? A ver, en algunos problemas, ¿sí? También va a interesar saber o probar la significancia de un subgrupo de variables, ¿no? Imagínate que en el caso anterior, ¿no? Estábamos estudiando, creo que ingresos, ¿no? Por ahí que estamos viendo años de experiencia, años de educación, ¿no? Pero de repente, yo estoy interesado particularmente en el grupo de familias o la familia de variables de tipo demográfica, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esto sea, no sé, zona geográfica o zona donde vive, ¿no? Que esto sea, no sé, pues tiene agua o no, es decir, una variable, un flag dicotómico que me indique si su casa, no sé, pues tiene servicios de agua, tiene servicios de luz, tiene servicios básicos, si su casa está construida de ladrillos o no, etcétera, etcétera. Supongamos variables de tipo demográfico, ¿no? Y yo quisiera saber, de repente, ¿no? Si el componente demográfico influye en los ingresos de una persona. Puede ser una pregunta natural. O sea, ¿el componente demográfico influye en los ingresos que ganan las personas? Claro, yo voy a limitar, digamos, el componente demográfico a las variables demográficas que yo estoy considerando en mi modelo, ¿no? Entonces, en este caso particular, supongamos que esas variables asociadas al componente demográfico son las últimas K variables. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que son las últimas K variables, ¿sí? Supongamos que son esas últimas K las que me interesan. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Sea beta, voy a particionar a beta como beta 1 y beta sub 2. Este beta 1, este beta 2, perdón, va a ser los betas de las últimas K variables, ¿ok? Son los coeficientes de las últimas K variables. Y bueno, estos serán los coeficientes del coeficiente restante. Pues beta 1 va a ser P más 1 menos K por 1, ¿no? ¿Sí? O sea, son los coeficientes restantes que están atrás, ¿no? ¿Vale?
Entonces, en la hipótesis, cuando yo la planteé, ¿qué hipótesis en realidad estaré interesado en probar? En realidad me interesa esto, ¿no? Los coeficientes asociados a esas últimas K variables. En este caso, por ejemplo, las variables del componente demográfico, ¿no? Entonces, yo trataré de probar si eso de ahí es estadísticamente significativo o no, ¿no? Claro, la nula me dirá las K variables no son significativas. Y esta me dirá que al menos una de esas K, ¿no? Es significativa. ¿Sí? Entonces tendré esas dos hipótesis, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar eso a la forma de la hipótesis lineal general? ¿Se puede llevar? Claro que sí, ¿no? Para llevar eso a la forma de la hipótesis lineal general, me doy cuenta nuevamente, la estructura que tiene el beta es beta 1, beta 2, ¿no? Igual a 0, ¿no? Ahora, en este caso particular, a mí me interesa que de ese producto, esto en teoría es beta, ¿no? Me interesa que de ese producto, pues salga beta 2 nada más, ¿no? Entonces está claro que para eso, esto tiene que ser la matriz de ceros, y este que tiene que ser la identidad de orden K, porque beta 2 es K por 1, ¿no? Y este es P más 1 menos K por 1, ¿no? Y bueno, esta será la matriz de ceros de orden K por P más 1 menos K, ¿no? Para que multiplique. De tal manera que fila por columna ya te da justamente beta 2, ¿no? Y esto será justamente el R mayúscula y esto el R minúscula. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos viendo que para esta prueba de hipótesis, donde también me interesa en este caso la significancia de un subgrupo de variables, en este caso de las últimas K variables, también puedo utilizar la hipótesis lineal general que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Es decir, esto es un caso particular también de la hipótesis lineal general, ¿no? Entonces, solo me resta a mí probar ahorita un estadístico de prueba para definir la regla de decisión en la hipótesis lineal general, y con eso ya tendría para los casos particulares como son la prueba de significancia global o la prueba de significancia de un subgrupo de variables. ¿Ok? Entonces vamos con eso, ¿no? Aunque ¿qué hora es? 9:28. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque no es tan largo. ¿Ya? Yo creo que termino eso y con eso ya terminamos. ¿Ok? Entonces, en teoría ahora voy a hacer la hipótesis para esto. ¿Ok? ¿Vale? Voy a hacer la hipótesis para eso. Quiero hacer un estadístico de prueba para esta hipótesis de acá. Entonces vamos por partes, ¿no? ¿Te acuerdas? Primero, bueno, el nivel de significancia lo defino, ¿no? Es decir, el error tipo 1. Vamos a definir pues en un alfa, ¿no? 2, estadístico pivote, ¿no? Hay que buscar el estadístico pivote. Ahora, en este caso particular, hay que construirlo porque no tengo un estadístico pivote para este parámetro, ¿no? En este caso el parámetro sería este, ¿no? El R beta, ¿no? Para ello voy a partir, ¿sí? De la distribución del beta estimado, que yo ya sé que es una normal, P más 1 variada, ¿con qué media? Media beta y matriz de covarianzas de este tipo, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿vale? Voy a multiplicar, ahora, bueno, ahora quiero la distribución de R por beta, que en teoría R es una matriz de constantes, ¿no? Entonces, como beta estimado es multivariado, R por beta estimado también será multivariado. Recuerda que R, perdón, es Q por P más 1. Y este es P más 1 por 1, es decir, esto será una normal Q variada, ¿no? ¿Con qué media? Media R beta y matriz de covarianza sigma cuadrado R, X transpuesta X a la menos 1 por R transpuesta, ¿vale? Ahora recuerda que hay un resultado
que ya hemos probado también en las clases anteriores, es que dice lo siguiente: si X es una normal n variada mu sigma, entonces X menos mu transpuesta sigma a la menos 1, X menos mu, ¿qué distribución tenía, te acuerdas? Chi cuadrado con n, ¿no? Es un resultado que ya probamos antes, ¿no? Este es como si fuese mi X, este es como si fuese mi mu, y este es como si fuese mi sigma. Bueno, y este mi n, ¿no? ¿Ok? Voy a usar este resultado de acá, pero en esta distribución. ¿Ok? Si lo utilizo, ¿qué quedaría? Ok, voy a utilizar el resultado. Sería el X menos mu transpuesta, sería R beta estimado menos R beta transpuesta por sigma a la menos 1. Es decir, todo esto a la menos 1. Bueno, y la varianza pasa abajo a dividir, ¿no? Por X menos mu, que es lo mismo que esto, ¿no? Sería a priori una chi cuadrado n, pero en este caso mi n vale q, entonces sería una chi cuadrado. ¿Ok? Ya está, ¿no? A ver, entonces ya hay una distribución. Fíjate que ya involucra, si gustas, este parámetro de acá, ¿no? Que luego voy a reemplazarlo con suponiendo hipótesis nula verdadera, ¿no? Ahí está, R es constante, esto es X dato, van a ser datos, R constante, ok. Me molesta esto nuevamente, ¿no? Nuevamente el de siempre, ¿no? Esto acá es desconocido. Si se conociera, terminaría ahí el estadístico pivote, no tengo nada más que hacer. Pero como es desconocido, entonces no es un estadístico pivote finalista válido, ¿no? Pero ya sabemos nosotros, vamos a guardar este resultado acá. Recordar, ya lo hemos visto antes también, que n menos p menos 1, estimador de la varianza sobre sigma cuadrado, ya sabemos que es una chi cuadrado n menos p menos 1 grados de libertad también. ¿Sí? Eso faremos también. ¿Vale? Ok, ahí lo vamos a poner como 2. Y nuevamente, fíjate en esto, ¿no? Esto de acá es una función de beta estimado. Esto de acá es una función del estimador de la varianza. Y como ya sabemos que el estimador de beta y sigma cuadrado pues son independientes, funciones de ellos también lo son. Entonces, debido a ese argumento, 1 y 2 son independientes. ¿No? Debido a ese argumento, 1 y 2 son independientes. Por lo tanto, ¿qué puedo armar con esto? Puedo armar una F, ¿no? Porque tengo dos chi cuadrados que son independientes. ¿No? Esto lo voy a llamar, si gustas, lo voy a llamar un... ¿qué letra le pongo? Voy a llamar un A. Esto lo voy a llamar un B. En teoría, con esto, que acabo de probar, que A entre sus grados de libertad, ¿que cuánto es? Sus grados de libertad son Q, ¿no? B entre sus grados de libertad, que es N menos P menos 1, se distribuye en efecto como una F, Q, N menos P menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Acabo de probar eso. ¿Ok? Por el reemplazo, ¿no? ¿Quién es el A? Bueno, el A es todo esto, y todo esto es el B. Si te fijas, si yo los divido entre sus grados de libertad, por ahí que se va a cancelar el sigma cuadrado, ¿no? Entonces, más que menos va a quedar esto, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Entonces, el A parece que va a ser toda esta cuestión, va a ser R beta estimado menos R beta transpuesta, R X transpuesta X a la menos 1, R transpuesta a la menos 1, toda esta cuestión de acá, ¿no? Entre, va a ser Q, ¿no? Sigma cuadrado, y todo eso entre N menos P menos 1, estimador de la varianza sobre sigma cuadrado entre N menos P menos 1. Entonces, esto en teoría va a ser una F, Q, N menos P menos 1 grados de libertad. ¿Quién se cancela? N menos P menos 1. ¿Quién se cancela? La varianza, que era la que me molestaba, ¿no? Y finalmente, quedándome como estadístico final, ¿no? Vamos a poner acá este estadístico pivote de acá, ¿no? Sobre Q
estimador de la varianza. ¿Ok? Me quedo con ese estadístico pivote, cuya distribución, si te fijas, no depende del parámetro. Depende de Q y N menos P menos 1, que eso no es el parámetro de interés de la hipótesis, que es este, ¿no? Este es el parámetro de interés de la hipótesis. ¿Vale? Y ahí estamos viendo que ya está, todo lo demás se conoce, ¿no? Es función de elementos de la muestra de X y Y, ¿no? Ahí está teta, y su distribución no depende de teta. Entonces, es un estadístico pivote válido. ¿Ok? Y este es el estadístico pivote para probar, en este caso, la hipótesis lineal general. ¿Ok? Acabamos de hallar el estadístico pivote. Ahora, ¿qué viene luego? Bueno, el estadístico de prueba. Ahora, el estadístico de prueba es sencillo, ¿no? Porque el estadístico de prueba simplemente es asumiendo hipótesis nula verdadera. En este caso le vamos a llamar el F calculado, ¿no? Al final, si yo asumo hipótesis nula verdadera, voy a reemplazar el R beta por lo que dice la nula, ¿no? Que es igual a R minúscula, ¿no? Entonces acá será R minúscula transpuesta. Acá, perdón, falta la menos 1. Sobre Q, estimador de la varianza, insesgado, ¿no? Y ese va a ser el estadístico de prueba final, ¿ok? Ese va a ser el estadístico de prueba final. Al final eso va a ser un número, porque el R mayúscula, R minúscula, beta estimado, el X, son constantes al final que voy a tener yo en una realización muestral. Eso al final me va a dar un valor, un numerito. Me va a dar 5, 10, 15, 2, 1, 0, algo. O sea, me va a dar un número, ¿ok? Y ese es el valor, digamos, el calculado, el estadístico de prueba con la muestra que yo estoy trabajando, ¿no? Ahora, finalmente, culminamos ahora con la regla de decisión. Y aquí viene la diferencia con lo que te decía antes, ¿no? Ojo que ahora la distribución, si te fijas, del estadístico pivote ya no es una T, ¿no? Ya no es, digamos, una distribución simétrica en cero, ¿no? Ahora es una F, ¿no? Y la F, yo sé que es una distribución positiva, más o menos así, ¿no? ¿Sí? Más o menos así, ¿no? Con cola hacia la derecha. Es una F con Q, N menos P menos 1 grados de libertad. Ahora vamos con la intuición, ¿vale? Con la intuición que analizamos anteriormente, ¿no? Pregunta. La nula dice es R beta igual a R minúscula, ¿no? En este caso, esto viene a ser un proxy, si gustas, como si fuese R beta, teoría, ¿no? Porque beta, el estimador de beta más o menos es, en teoría asumo que va a ser cercano al beta real, ¿no? Entonces eso es cercano al R beta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estos dos son cercanos? O sea, si este R beta es cercano a este R minúscula, esto se va a acercar a cero, ¿no? Esto también se acercaría a cero y posiblemente el resultado final me dé un valor pequeño o cercano a cero, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si el F calculado es cercano a cero, entonces va a haber evidencia a favor de la nula. Mientras más pequeño el F calculado, más evidencia a favor de la nula. Ojo que el mínimo es cero, ¿va? No es como en el caso de la T, que podía tomar negativo. Acá el mínimo es cero, ¿no? Entonces, ¿cuándo habrá evidencia a favor de la alterna? Cuando ese F calculado sea lo suficientemente grande. ¿Grande o más grande de qué valor? Ahí justamente viene el valor en tablas. ¿Sí? Este va a ser el valor en tablas que barra un área de 1 menos alfa hacia la izquierda. Si el F calculado es mayor a ese F en tablas, entonces habrá evidencia a favor del alta, porque es un F grande. Quiere decir que estos dos van a tener diferencias grandes, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Si el F calculado es menor o igual al F en tablas, entonces
tendré evidencia a favor de la nula. No rechazo la hipótesis. ¿Ok? Y esa es la regla de decisión final, digamos, ¿no? Entonces, la regla de decisión final va a ser que si el F calculado es mayor al F en tablas, rechazo H sub 0. Y caso contrario, si el F calculado es menor o igual al F en tablas, no rechazo H sub 0. ¿Ok? Y con eso termina la hipótesis. Entonces ya tengo todo. Tengo la regla, tengo todo ya para poder resolver un ejercicio relacionado a prueba de hipótesis. ¿Ok? ¿Se entiende? Levanten la mano si está claro. ¿Estamos claros ahí? A ver. Muy bien. Nos quedamos aquí, no se preocupen, creo que con eso ya es suficiente por hoy. Yo creo que ya la siguiente semana voy a cerrar esta parte final y luego ya voy a entrar a la parte de modelos lineales con enfoque en Machine Learning, ¿no? Eso sí es un poco nuevo, de repente, para ustedes, ¿no? O para los que ya llevaron antes también, ¿no? Así que vamos a abordar cosas un poquito de repente más interesantes que van más allá del enfoque estadístico que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bien chicos, nos estamos quedando aquí. Ahorita le comparto las notas, ¿no? De clase. Y las notas de sus exámenes se los estaré dando en esta semana, en presencial, ¿no? Ahí les voy a dar sus evaluaciones para que puedan, pues, revisarlos y si tienen algún reclamo me avisan. Pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana con la sección A y, bueno, el miércoles con la sección B para seguir continuando aprendiendo. ¿Ok? Un abrazo, chicos. Cuídense. Chao, chao. Listo, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense.